para este final de programa me gustaría, tenemos pautado un testimonio, porque ahora al final le quería preguntar a León cuál era su mirada política, ¿no? Él viviendo en Israel, teniendo la doble ciudadanía, siendo judío, y bueno, y para la última parte tenemos preparado a Jorge Araneda, que es doctorante en Relaciones Internacionales de Medio Oriente en la Universidad de Ankara, en Turquía, editor de Eid, un medio importante y que conoce en profundidad, ¿no? ¿Cuál es, el trasfondo? Porque, bueno, lo que León relataba es la guerra en sí misma, ¿no? Es el último eslabón de un conflicto que bueno, viene anudado hace 73 años, ¿no? Con esta distribución de territorio que para los palestinos es una invasión descarada de su propio territorio y por eso reclaman, pero en el medio también hay intereses políticos. La Autoridad Nacional Palestina, como se denomina, que enfrenta un proceso de elecciones, jamás este grupo extremista pujando, digamos, por ganar territorio político, y del lado de Israel no es que la situación está normal, sino que su presidente Netanyahu enfrenta acusaciones de corrupción, está en una posición muy débil. De hecho, en las últimas semanas se venía especulando con que la oposición se hiciera cargo del gobierno, que se armara un gobierno de coalición debido a la débil imagen de Netanyahu. Pero bueno, eso ante la inminencia de la guerra, lógicamente es lo que hablaba la primera mitad, ¿no? Que la guerra une, ¿no? Esta guerra invisible, por ejemplo, que estamos viviendo contra el coronavirus, guerra obviamente al lado de lo que es esta otra guerra de la que hablamos de Israel-Palestina, queda medio flojo el concepto, pero como en un primer momento los argentinos nos unimos, ¿no? En contra del coronavirus, apoyando a Alberto Fernández, y en términos de la psiquis social creo que funcionaba ese concepto de guerra. Bueno, tenemos enganchado para esta última parte a Jorge Araneda, que obviamente sabe muchísimo más que nosotros. Como les dije, es doctorante en Relaciones Internacionales sobre Medio Oriente por la Universidad de Ankara, Turquía, y editor de Eid. Jorge, te saludamos. Diego Esteves y Agustín Gallardo aquí por la repregunta para el Millennium de Argentina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, Jorge, apelo a tu poder de síntesis para contarnos qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza hoy con esta guerra que tuvo una escalada impresionante en la última semana, y bueno, tiene como protagonistas a Israel de un lado y a Palestina del otro, y un territorio, puntualmente la Franja de Gaza, que es escenario de conflictos permanentes, ¿no? Sí, así es. En particular, lo que hemos estado escuchando, ya sea por declaraciones oficiales de los líderes de Hamas y también del gobierno israelí, es una continua narrativa, particularmente que desde los 90 se ha ido consolidando. Pero actualmente lo que estamos viendo nosotros en los medios de comunicación, particularmente, es diferentes conflictos. En primer lugar, el gran conflicto que actualmente llena las portadas, que tiene que ver con el conflicto militar, particularmente en la Franja de Gaza, pero que también es alimentado por un conflicto interno político que tiene que ver particularmente con que ninguno de los gobiernos, tanto el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina como el gobierno israelita, ha podido consolidar algún tipo de gobierno permanente, y se ha visto llevado a críticas constantes de su electorado particular. Israel lleva 4 elecciones sin poder llevar un gabinete al poder, y por otra parte la OLP desde el 2006 que todavía no ha podido reaccionar y poder llevar una nueva propuesta electoral, y que iba a ser en estos meses, y que lógicamente Abbas,
lógicamente, por problemas de electorado mismo, que, como ustedes quizás muy bien saben, por el estatuto legal de los ciudadanos palestinos de Jerusalén del Este, ellos tienen por el derecho internacional la capacidad de votar y no pudieron votar, o Israel no le dio la oportunidad de votar. Entonces Abbas lógicamente lo que dice es técnicamente, bueno, si ellos no pueden votar, esto lógicamente se tiene que aplazar, pero él sabe que va a perder el poder. O sea, Abbas en Cisjordania como Hamas en la Franja de Gaza, en la opinión pública, viene muy a la deriva. Eso por una parte. Por otra parte, hay otro conflicto interno que esto es sí novedoso. Y esto no lo hemos visto desde hace 20 años, que tiene que ver con los árabes israelitas. Se tiene que comprender de que Israel, al expandirse después de la guerra del 67, va a tomar no solamente territorio, sino va a tomar población. Esa población se le va a dar ciudadanía. Dentro del estatuto legal israelí se le denomina árabe israelita. Ellos, lógicamente, se autodenominan palestinos del 48, o palestinos. Y, lógicamente, lo que estamos viendo aquí, y que es algo novedoso, es que la narrativa o la lucha que se está llevando en protestas pacíficas en estas ciudades mixtas como Lod, Rahat, Acre, Jaffa o Al-Fa, tiene que ver con que estos ciudadanos se están sintiendo y están viendo que la legalidad lo está clasificando como una ciudadano de segunda categoría. Claro. Esto no solamente es una opinión de ellos mismos, sino organismos internacionales desde la última década han venido poco a poco declarando de que la actual legalidad que se está imponiendo en el Estado de Israel es cuasi o de frentón un estado de apartheid. Eso lo dice las Naciones Unidas en la Comisión Económica y Social en un informe emanado en el 2017. Eso fue la decisión final después de un largo proceso de investigación de una ONG israelita llamada B'Tselem el año pasado, y actualmente y la organización con más peso, que tiene que ver con Human Rights Watch, llama que el Estado de Israel se ha conformado como un estado de apartheid en su último informe en el 2021. Y es ese el conflicto real, que es la energía o el poder que emana sobre estos conflictos ya antes mencionados. El conflicto militar, parte del estado del apartheid, el conflicto interno de que la OLP no puede formar gobierno y jamás ha secuestrado a Gaza y al movimiento de resistencia, y Netanyahu, que tampoco puede formar gobierno, son todas otras expresiones de este problema interior. Eso por una parte. Por otra parte, para que la audiencia entienda un poco la situación en el terreno, yo tuve el privilegio de viajar a Palestina, a los territorios ocupados de Palestina, hace 4 años. Y bueno, a Gaza es muy difícil de entrar, pero me gustaría dar solamente brevemente algunos datos para que la gente pueda comprender la situación que están viviendo en Gaza. Tenemos 2 minutos. Sí. Perfecto. En primer lugar, los ciudadanos de Gaza no pueden entrar ni salir por ningún puente, por ningún momento, porque no tienen autonomía de frontera. Y es por eso que ciertas organizaciones internacionales lo califican como una cárcel al aire abierto, porque lógicamente todas las fronteras están completamente bloqueadas por un muro, por mallas de contención, y por tanto no pueden salir, no pueden entrar. Las personas que están actualmente en Gaza, que quieren arrancar de los bombardeos, ya sea de Hamas, de sus misiles que caen en territorio de Gaza, o el bombardeo de israelí, no tienen a dónde arrancar porque no pueden arrancar, porque no pueden emigrar, porque no pueden salir del territorio. Es un territorio que los organismos internacionales declararon el año pasado como un territorio que no es apto para la supervivencia. Así lo descalifican.
porque el 97% de las aguas que están dentro de Gaza no son bebestibles ni para uso animal y menos para humanos. El 80% de la población vive de la ayuda internacional. El 70% son refugiados. El 70% de la población que vive en Gaza no es de Gaza, sino que arrancó de los conflictos del 67 o del 48. El 56% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. El 43% de las personas llevan más de una década desempleadas. Y de esos desempleados, el 70% son jóvenes. Y la mitad, o casi la mitad de la población que vive en Gaza, tiene menos de 18 años. Bien, Jorge, se nos fue el programa. Son las 14 horas y llegamos al final. Te propongo seguir el próximo domingo, porque la verdad que la información que tenés es completísima y bueno, quedan un montón de preguntas afuera. Te agradecemos muchísimo, bueno, por tu tiempo. No, un placer para mí. Yo quedo a su disposición. Dale, la seguimos el domingo que viene. Muchas gracias. Bueno, Agus, te dije que nos íbamos a quedar corto de tiempo, son las 14 horas, nos tenemos que despedir.